Ya estamos de regreso acá en tu revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento de nutrición. Para empezar una semana como debe ser, no pueden faltar nuestros tips nutricionales de nuestra nutricionista de casa, Indira Pérez, donde vamos a estar abordando un excelente tema, sí, de suma importancia, alimentos que perjudican, que hinchan nuestra pancita y que también inflaman nuestro abdomen. Para ya ejercer y entrar en sí el tema, le damos la bienvenida y los buenos días a nuestra doctora Indira Pérez. ¿Qué Buenos tal? ¿Qué días. tal? Fíjate que esto es algo que normalmente los pacientes te constantemente dicen, ay doctora, fíjese que un ejemplo, ¿verdad? La avena, hay pacientes que llegan a darle un problema de acidez y también en este caso que te puede dar reflujo, inclusive como mencionábamos que llega a dar una distensión abdominal, que es lo que nosotros decimos inflamación o hinchazón, pues en este caso. Tiene que ver mucho cómo tenés tu intestino. Algo muy importante, saber si el paciente ya se desparasitó, porque a veces la inflamación o la flatulencia, porque a veces cuando nosotros tenemos inflamadito nuestro intestino, puede que se tiendan dos cosas, solo tenés distendido el abdomen, pero no tenés flatulencia. Entonces tenemos que identificar, uno, qué alimentos son los que nos dan y dos, cómo es que se da. Entonces, ¿por qué? Porque hay pacientes también que les da, por ejemplo, el repollo, el brócoli, la lechuga. Tengo pacientes también que en este caso, mire, no me ponga lechuga porque en realidad me da distensión abdominal. Entonces, esto tiene que ver mucho cómo tenés tu intestino, como mencionábamos. Entonces, normalmente nosotros acudimos primero a eliminar ese tipo de alimentos que tienden a darte un poco de hinchazón. Y dos, darle o aportarle al paciente los que son probióticos y prebióticos. Recordemos que siempre menciono esto, que es muy importante. Recordemos que en este caso nuestro intestino, en este caso prácticamente es nuestro segundo cerebro. En este caso nosotros lo utilizamos y recordemos que es donde se absorben todos los nutrientes. Normalmente nosotros tenemos como la equivocación de pensar de que es en nuestro estómago. Entonces no, ¿verdad? Nuestro intestino es en realidad donde se absorben todos nuestros nutrientes y si nosotros no tenemos un intestino totalmente correcto, vamos a tener una deficiencia de minerales y vitaminas, ¿verdad? En este caso. Entonces, una de las cosas, darnos cuenta qué alimentos son los que en realidad me está dando flatulencia o hinchazón. Si tenemos flatulencias, en este caso puede que tienda a ser que tengamos una parasitosis. Hay pacientes, te menciono, Yamu, que en este caso llegan a la consulta y nosotros lo que preguntamos en las primeras consultas, ya se desparasitó y te dicen, oh, tengo como 2-3 años de no desparasitarme. Entonces comenzamos con eso, ¿verdad? La desparasitación. Algo muy importante, cuando se desparasita en el paciente, tiene que hacerse todos los miembros de la familia. Y luego de la desparasitación ayudamos al paciente con probióticos y prebióticos en este caso. Y como te mencionamos, tratamos de eliminar todos estos alimentos que normalmente te dan hinchazón. Ahora, ¿por qué hay pacientes que le dan un ejemplo la avena? Recordemos que la avena es bastante buena, tiene fibras y vos decís, en realidad debería de estar ayudando a nuestro intestino. Lo que pasa es que hay gente que en este caso es alérgica. Entonces, si vos te fijas, hay productos que te dicen si sos intolerante a la lactosa, si sos intolerante al gluten. Entonces, porque si sos intolerante al gluten, en este caso, este tipo de alimentos en realidad te va a dar una inflamación. Ahora, una inflamación se dice que para cuestiones de medicina, el sobrepeso y la obesidad tiene que ver que es un proceso inflamatorio de nuestro cuerpo. Entonces, siempre que el paciente no tenga también su índice de masa corporal estable, siempre va a tener un proceso de inflamación. Entonces, lo más recomendable es sus exámenes de laboratorio para saber por dónde va la cuestión, ¿verdad? Porque se da sus exámenes de laboratorio, como te mencionaba, su desparasitación y acomodarlo en este caso con sus probióticos y prebióticos para que pueda hacer sus meriendas y hacer alimentos fraccionados. Entonces, para también no cargar al estómago. Y algo muy importante que nosotros no tenemos como costumbre es como decir, tengo hinchado el abdomen, pero no identificamos si es el intestino o es el abdomen o es el estómago en este caso. Entonces, el estómago, recordemos que nos queda acá, entonces a veces sí puede que esté inflamado, puede que tengamos una hernia.
Entonces que cuando nosotros consumamos los alimentos comienza a darse una inflamación, pero si se da en la parte baja puede que sean los intestinos. Y siempre invito al paciente a que conozca su cuerpo, porque yo puedo tener una inflamación y también tiene que ver que puede ser que sea estreñimiento del paciente, que no pueda hacer una evacuación y entonces cada vez que yo como, mi peritaltismo no está funcionando bien y siempre tengo acumulaciones de heces fecales. Entonces, algo que hay que conocernos también. Doctora, con respecto a los alimentos en sí, se puede decir que no todos los alimentos causan hinchazón en el estómago. Por este caso decir, si a usted la avena le hace bien y a mí me cae muy pesada y me da grura, va en dependencia del tipo de organismo de cada quien. Así es, recordemos que cada uno es totalmente diferente. Como te mencionaba, hay pacientes inclusive que la lechuga, algo tan sencillo, no les cae muy bien. En este caso les da un poco de inflamación abdominal. Entonces lo más recomendable es que no se consuma, sino que hacemos un sustituto de ese alimento. Entonces no comes lechuga, sino que tal vez inclusive hay lechugas que son de diferente variación. Entonces podemos probar con otro tipo de lechuga y entonces, o si no, solo comes un pico de gallo en vez de que sea lechuga para poder sustituirlo en este caso. Entonces, importante identificar qué alimento es. Entonces, yo siempre les recomiendo a los pacientes que cuando tal vez tenemos un proceso de inflamación abdominal, hacer siempre, cuando hagamos un plan de alimentación o todo, hacer como un diario, 2 o 3 días, e identificar cuál es el alimento que estoy consumiendo y que esos días me dio inflamación y decir, este es el que me da. Identificar el por qué. Entonces, por ejemplo, puede ser un ejemplo la avena o puede ser la lechuga. Entonces yo digo esto. Entonces lo trato de disminuir y, importante, si no me he desparasitado, desparasitarse y tomar probiótico y prebiótico. Dentro de los alimentos que causan hinchazón de estómago, también están los alimentos que tienen un proceso digestivo lento, que me imagino que también eso ocasiona una inflamación. Sí, por ejemplo, es que por eso te mencionaba que también el paciente tiene que identificar cómo es. Algo importante que mencionaste es la carne, un ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo te digo, yo no puedo comer carne roja porque me da un proceso de inflamación, pero a nivel del intestino. Entonces me da un dolor a la parte intestinal y comienzo a tener un poco más de dolor. Pero yo toco donde en realidad es. Entonces, pero la diferencia en este caso, que si como lechuga o repollo, es como que tengas una chimbombita que se infló. Y entonces andas llenito de gases y entonces el paciente comienza a tener flatulencia. Entonces es muy diferente en este caso. Ok, súper importantísimo este tema que están viendo ahí en pantalla. Alimentos que debes evitar para la inflamación del abdomen, ya como usted también nos resalta siempre que es importante usar los probióticos y los prebióticos antes y después de cada comida. Sí, en este caso se recomienda por lo menos 5 días y el siguiente mes igual hasta que el paciente tenga un poquito de mejoría. Ok, doctora, por favor, ya para ir terminando este gran segmento, compártanos sus redes, sus números de contacto, donde podemos seguir desarrollando y abordando diferentes temas con respecto a la nutrición. Estamos en las redes sociales, salimos como nutricionista Indira Pérez, estamos en Facebook y en Instagram y cualquier duda y consulta que ustedes tengan, también estamos ahí a la orden. De esta manera nosotros quedamos hasta acá en el segmento de nutrición con nuestra nutricionista de casa, Indira Pérez. Mientras, ¿le gustan los chismes a usted, doctor? No mucho, pero puedo escucharlo, pero hasta ahí llego. Sí. Le entretiene muchísimo. Adelante con chismes de primera.